Hola, ¿qué tal amigos televidentes? Continuamos con la información, por supuesto, jueves 15 de septiembre del 2022. Qué gusto saludarles. Bienvenidos a la emisión estelar de Noticias 7. Nosotros vamos a tener importante información que compartir con ustedes, así que sean ustedes bienvenidos. Iniciamos. Hay conmoción en la ciudad de Quito por la desaparición de la abogada María Belén Bernal. La última vez que se supo de ella fue el pasado domingo en la madrugada, cuando ingresó a la Escuela Superior de Policía para visitar a su esposo con rango de teniente. Hay un registro de entrada, pero no de salida. Las autoridades investigan el hecho, mientras que su familia espera encontrarla con vida. Porque es un niño de 13 años y él lo que quiere es solamente que le devuelvan a su mamá. Que su mamá esté con él. ¿Por qué le quitan? Policía, devuélvame a mi hijo y a mi hija, ya es hora. Entre sollozos de desesperación, Elizabeth Otavalo, madre de María Belén Bernal, piden que le den respuestas claras de lo que ocurrió con su hija, después de estar 4 días desaparecida. Ha pasado ya 4 días y no me devuelven, quiero respuestas. Lo último que se supo de la abogada quiteña es que la madrugada del domingo ingresó a la Escuela Superior de la Policía para visitar a su esposo, que tiene grado de teniente. Según datos del ministro del Interior, Patricio Carrillo, hay un registro de entrada, pero no de salida. Hay registro de un vehículo conducido por el oficial de policía, su esposo, con vidrios polarizados, a cual no revisaron y no se percataron si salió o no salió. Toda esa información, toda esa trazabilidad ya están los agentes. Nosotros hemos dispuesto que toda la investigación se realice con transparencia. Por su lado, el comandante general de la policía, Fausto Salinas, detalló que al ponerlo a órdenes del proceso judicial, la Fiscalía no solicitó orden de detención. Bueno, al momento tiene una orden para ser ubicado. Estamos ubicándolo a él, porque después de la versión se perdió el contacto porque no había ni una orden de detención. A través de un comunicado, en cambio, la Fiscalía explica que después de la versión dada por el sospechoso Germán Cáceres, se dispuso seguimiento y vigilancia, pero que al momento no hay un informe sobre lo que ocurrió esa noche. Lo único que quiero hacer un llamado es a la responsabilidad y a la transparencia con el que se vaya a manejar este caso. Aquí se trata de llegar a la verdad, y la única verdad que debemos nosotros perseguir en este momento es saber qué pasó con María Belén. Y aunque la versión del oficial habría sido que dejó en un taxi a Bernal, Salinas reveló: bueno, se han encontrado algunos elementos. Esos elementos ya están en cadena de custodia y serán puestos a orden de la Fiscalía para que incremente la claridad sobre esta investigación. Pero confírmenos de este hecho. ¿Se encontró la cartera y la chancleta? Bueno, hay algunos elementos que están a órdenes de la Fiscalía. ¿La cartera y la chancleta? ¿Están? Sí, hay algunos elementos. Esos elementos se han encontrado. Al momento, según la Policía Nacional, están activados especialistas técnicos científicos, un bloque de búsqueda para ubicar al oficial, investigadores para analizar indicios. Hay drones y un helicóptero buscando a Bernal, pero sobre todo una familia que espera que regrese con vida. Andrea Orbe, Noticias 7. Mientras tanto, les contamos, amigos televidentes, que los 2 vinculados a la muerte de Don Nasa salieron de la cárcel y cumplirán medidas sustitutivas. La alerta la dio la Fiscalía mediante sus redes sociales. Caso Miguel Ángel N. Pese a la oposición fundamentada de Fiscalía, juez sustituye prisión preventiva para 2 de los procesados por secuestro extorsivo con resultado de muerte. Quien quedó en libertad es Jonathan Fabricio P., líder de la organización delictiva denominada Los Lobos, una de las más grandes del país, y quien poseía un amplio historial delictivo, como en su momento lo dio a conocer el mando policial. Identificado como alias Coliflor, perteneciente a la banda de Los Lobos, quien específicamente planificó y ejecutó. Él registra varias detenciones por asociación ilícita en el 2015, en el 2017, en el 2018. De la medida también se benefició Eduardo Fernando B. A los 2 se les sustituyó la prisión preventiva por presentaciones periódicas, prohibición de salida del país y uso de grillete electrónico. El juez que tomó esta decisión es Pedro Troya Aldaz, argumentando que la Fiscalía no presentó suficientes elementos de convicción. Sin embargo, para juristas como Marcelo Merlo, expresidente de la Judicatura, estas son decisiones inaceptables. Es incuestionablemente un acto de corrupción. Esos jueces son corruptos. ¿Y por qué son corruptos? Porque están fallando contra natura, inclusive contra el sentido común. La justicia está
cooptada por el narcotráfico. Según la Fiscalía, se presentaron videos que confirmarían que los dos sospechosos habrían sido quienes previamente planificaron y vigilaron a Don Nasa en la Tacunga. Además, expuso una pericia del teléfono celular de la compañera sentimental de Jonathan Fabricio P., a quien le contaba los detalles de los seguimientos que hacía para secuestrar a Miguel Ángel Nazareno, que finalmente fue encontrado sin vida el 14 de abril en un camino de tercer orden de la parroquia de Amaguaña, al suroriente de Quito. Ahora les contamos, amigos televidentes, que lamentablemente en la ciudad de Guayaquil una mujer se lanzó de un edificio de 4 pisos. Milagrosamente logró sobrevivir tras caer encima de un automóvil que estaba estacionado en la calzada. La fémina fue trasladada a una casa de salud. Videos en redes sociales captaron un intento de suicidio en Guayaquil. Una mujer amenazaba con lanzarse de la terraza de un hotel ubicado en las calles Hurtado, entre la avenida Quito y avenida Machala, en el puerto principal. El hecho llamó la atención de las personas que transitaban por el lugar, quienes dieron aviso al ECU 911. Cuando elementos de bomberos estaban subiendo las gradas para rescatarla, ella tomó la decisión de lanzarse, pero increíblemente logró sobrevivir y fue trasladada a una casa de salud. Su estado actual está normal, por eso nosotros vamos a avanzar hasta el punto, igualmente a entregarles las pertenencias que se encuentran en poder de la Policía Nacional para ser entregadas a la persona afectada. Un automóvil que estaba estacionado amortiguó su caída. La dueña del vehículo llegó minutos después y se encontró con la escena. Según se conoce, la mujer que buscó atentar contra su vida se hospedaba en el inmueble. Las cosas de su cuarto están ahí, sino que la señorita se encontraba con un teléfono celular, el mismo que antes de lanzarse al vacío lo dejó botado en el techo. Testigos señalan que moradores del sector le pedían a la mujer que no se lance. No, o sea que mire, yo estaba aquí y me llaman las niñas de ahí del hotel que vaya a ver a los señores cuerpo bomberos, porque la niña todavía estaba que se movía ahí. Yo lo fui a ver y no sé lo que hicieron los señores, pero estaban arriba cuando al rato fue que oímos el golpe. En la calzada quedaron las evidencias del hecho, como las sandalias que la mujer llevaba puesta. Edison Saavedra, Noticias 7. La colaboración de municipios en el tema de seguridad sería una de las preguntas que se analizan para sumar a la iniciativa de consulta ciudadana que impulsa el Gobierno Nacional. El ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, asegura que en las próximas semanas se dará a conocer cuáles se agregarían a las ya enviadas por el Ejecutivo. En entrevista para Ecuador TV, el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, indicó que están a la expectativa de lo que resuelva la Corte Constitucional en torno a las preguntas que forman parte de la consulta ciudadana que impulsa el Ejecutivo. Bueno, nosotros estamos a la expectativa de lo que resuelva la Corte Constitucional, igual es un trámite previo. Nosotros hemos profundizado en cada una de las preguntas y en su fundamentación. No estamos confiados, pero tenemos cierta confianza en que estos serán elementos que van a ser valorados por la Corte Constitucional para dar paso a las preguntas. De todas maneras, estaremos atentos si es que habrá una reformulación o un afinamiento o cuáles serán los conceptos de ellos. El ministro indicó que existe la posibilidad de agregar 1 o 2 preguntas más a la consulta popular, pero que antes esperarán que se cumpla todo el procedimiento en la Corte. Calculamos que más o menos será en unos 20, 25, hasta 30 días más. Igual nosotros ya hemos preparado pues algunas posibilidades. Ahora que regrese el señor presidente las vamos a discutir con él y en función de eso las vamos a presentar. Adelantó que ya tienen preparadas algunas posibilidades atadas a uno de los 3 ejes de la consulta, en particular con la seguridad. Podría ser una pregunta que permita mejores niveles de colaboración entre los municipios y el Estado central, el Gobierno central. Podría ser, esa es una de las preguntas que estamos revisando. Lo que a nosotros nos interesa es que nadie se desentienda de la problemática de seguridad en el país. La Corte tiene 20 días para pronunciarse sobre las ya propuestas. Andrea Orbe, Noticias 7. Atención amigos, China calificó de ridículas las declaraciones de la comandante estadounidense Laura Richardson en una conferencia en Quito, en la que acusó al gigante asiático por amenaza de ciberseguridad y el medio ambiente en Sudamérica. Las organizaciones vinculadas a China tienen bases en Sudamérica que pueden utilizar facilidades irrestrictas para el uso militar
y para acceder a información sensible de ciudadanos americanos y estadounidenses. Esta es una de las declaraciones que dio la comandante del Comando Sur de Estados Unidos, Laura Richardson, en la Conferencia Sudamericana de Defensa SAUTEC, que culmina este jueves en Quito. Richardson apuntó a China como una de las amenazas de la región en ciberseguridad, pero también en temas ambientales como en la práctica irregular pesquera y también en proyectos de construcción. Estudios independientes han concluido que muchos de los megaproyectos financiados por China están causando erosión de los ríos, contaminando el agua, destruyendo el terreno fértil y desestabilizando los ecosistemas de los grupos originarios y ciudadanos locales. Estas afirmaciones fueron calificadas como ridículas y sin sustento por el portavoz de China en Ecuador. En un comunicado de 4 páginas, la delegación diplomática señaló que Laura Richardson dio unas declaraciones ridículas sobre China, sin ocultar las pretensiones de confundir la opinión pública y de difamar y atacar sin ningún fundamento. Está tratando de echarle la culpa y difamar a China sin proporcionar ninguna evidencia. También resaltaron que existen estrechas comunicaciones entre China y Ecuador por la cooperación pesquera y aseguran que ha sido Estados Unidos el país que ha enviado cerca de 15 toneladas de residuos a Ecuador en los últimos 2 años, según datos de la iniciativa The Last Beach, que busca reducir la contaminación de plástico. Carolina Basante, Noticias 7. La relación entre el Ecuador con la Unión Europea cumple 5 años en los cuales se ha fortalecido el acuerdo comercial con el 65% de las exportaciones de pequeñas y medianas empresas. Este 15 de septiembre se celebraron los 5 años del inicio del acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Ecuador. En el 2021, el valor de las exportaciones a la Unión Europea fue de 3.768 millones de dólares, siendo sus principales destinos de exportación España, Países Bajos, Italia, Francia y Alemania. Daniel Legarda, viceministro de Producción, mencionó que parte de los beneficios del acuerdo comercial es la reducción del desempleo y el crecimiento de la economía de escala. Evidentemente ayudó a sostener las exportaciones que tenemos hoy en día a este importante destino y a otros, porque generan una base importante de economía de escala que permite crecer hacia otros mercados. Desde la empresa privada, el balance de estos 5 años demuestra que el acuerdo comercial ha permitido que el 65% de las exportaciones sean de pequeñas y medianas empresas. 500.000 plazas de empleo que se lograron mantener debido a los sectores que ya exportaban a la Unión Europea y 20.000 nuevos empleos generados a través de estos años con nuevas exportaciones. Uno de los productos más exportados a la Unión Europea son el camarón, el cacao, el banano, enlatados de atún, flores, palmito, cereales como el amaranto, la panela, la guayusa y otros productos no tradicionales. Tenemos posibilidades en la pitahaya, en el aguacate, en los frutos exóticos, etcétera, ¿no? Es decir, hay mucha más posibilidad y de seguir ayudando más al sector rural ecuatoriano. Algunos de los exportadores cuentan que el acuerdo comercial les ha permitido ingresar con mayor facilidad a estos mercados y darle un valor agregado a sus productos. Para también estudios de mercado para saber las necesidades del mercado europeo. Y explica qué es lo que diferencia el producto ecuatoriano en el mercado europeo. Tenemos los sombreros que son de Montecristi, con certificación de los artesanos tradicionales y ya calificados. Y es el gran valor que tiene más bien el producto ecuatoriano. Por ejemplo, estas barras que ves acá justamente son barras de uvilla que tienen agregados justamente de frutos deshidratados que son algo más originario y local de Ecuador. Manuela Bedón, Noticias 7. Vamos a hacer una pausa, amigos televidentes. Cuando regresemos, la visita del actor estadounidense Will Smith a Ecuador continúa para la grabación del documental Bienvenido a la Tierra para National Geographic. En breve les contamos los detalles. Ya regresamos. Les invitamos, amigos, a que nos puedan seguir en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Instagram y también, por supuesto, en Twitter. Además, recuerden que somos retransmitidos por Radio Pública FM, Quito, Guayaquil y Cuenca 105.3, Manta 88.1, Loja 90.5, Pública FM. Ahora les contamos, amigos, que en Ecuador se identificaron 10 predios rurales con una extensión superior a 1.400 hectáreas que pertenecerían al presunto narcotraficante colombiano Lucio Hernando alias El Señor, detenido hace 2 años ya. La Fiscalía de Colombia agradeció a su similar de Ecuador por el trabajo coordinado. Se
trata de expropiaciones de bienes por más de 9.3 millones de dólares que pertenecerían al narcotraficante colombiano Lucio Hernando Burbano. Según la policía de Colombia, alias Lucio o El Señor, dirigía desde Ecuador una estructura narcodelincuencial conformada por ciudadanos de ambos países para comprar terrenos en Esmeraldas. Se encargaba de adquirir propiedades en el país de Ecuador con dos propósitos. El primero, garantizar una ruta de tráfico de drogas entre los dos países, y en segundo lugar, como una forma de lavado de activos. En una operación conjunta entre policía y fiscalía de ambos países se logró en total la extinción de derecho de dominio de 12 inmuebles, 10 de ellos en Ecuador, 4 comercios y 20 vehículos, 12 en Ecuador, así como se congelaron en Colombia 24 cuentas bancarias. En donde acciones judiciales coordinadas entre la Fiscalía General de Colombia y la Fiscalía General del Estado de Ecuador permitieron impactar la organización narcotraficante de Lucio Hernando Burbano Portilla, alias Lucio. Burbano está preso desde 2020 en una cárcel colombiana. Es cabecilla de una organización de narcotráfico internacional que delinquía en sociedad con las disidencias de las FARC, entre ellos el grupo Oliver Sinestierra de Guacho. Las operaciones en territorio ecuatoriano se cumplieron en la zona de Esmeraldas, donde la Unidad Nacional Especializada de Investigación contra la Delincuencia Organizada Transnacional allanó 8 predios rurales cuya extensión superaría los 1.405 hectáreas. En Ecuador las autoridades no se han pronunciado sobre este caso, pero se conoce que alias del Señor tiene una imputación de cargos por el delito de lavado de activos, junto con otros integrantes de su familia y más ciudadanos. En otro tema, amigos, la empresa pública Petroecuador informó que dentro del proceso de renegociación con PetroChina Internacional se renegociaron aproximadamente 2.000 millones de dólares en deuda. Petroecuador informó que se renegoció la deuda con PetroChina, la cual fue adquirida en 2014 con la firma de 12 contratos. Hasta la fecha se han pagado 10 y se renegociaron 2 restantes por un monto aproximado de 2.000 millones de dólares. El analista económico y tributario Napoleón Santamaría explica que durante el pago de los 10 contratos se entregaba crudo con un diferencial asiático. El cotizador de nuestro crudo estaba en 100, pongo un ejemplo cualquiera. Entonces nos castigaban $13 y ya no nos pagaban 100, sino nos pagaban 87. Y explica que en esta renegociación buscó que se reduzca este diferencial asiático, ya que al ingresar al mercado spot o mercado abierto, el diferencial de pérdida es de $5. Ganamos que podemos salir al mercado spot y venderle con menor castigo y por lo tanto con mayor ingreso para el país. Y agregó que otro beneficio es que los ingresos de las ventas llegarán al Estado en un plazo más corto. Ahora, si vamos al mercado spot, la condición es que se nos pague inmediatamente en 15 y 30 días. Santamaría dice que ahora el crudo liberado para el mercado spot debe ser vendido con planificación y orden. Planificación, con orden, etcétera, al mercado spot, ¿sí? ¿Para qué? Para tener esta ventaja. ¿Y por qué entonces insisto que muchos dirán, ¿y entonces a dónde se puede ir si no es al mercado spot? Es que puede ser mal utilizado para hacer las figuras anteriores. Según Petroecuador, los beneficios son los siguientes: la liberación de 27 cargamentos para el 2022 y 2023, que serán colocados en el mercado spot, mejorando el nivel de ingresos por venta. Ingresos aproximados de 709 millones de dólares. La entrega de 80 cargamentos a precio spot, lo que permitirá generar 2.400 millones, acorde a los cálculos de precios actuales, en un plazo de pago de 15 días posteriores a la fecha de descarga de los buques. Manuela Bedón, Noticias 7. En otro tema, amigos televidentes, la ex jueza que concedió una acción de protección a Jorge Yunda fue llamada a juicio tras ser acusada de tráfico de influencias en la causa que presentó el ex burgomaestre para permanecer en el cargo. El presidente de la Corte Provincial de Pichincha resolvió llamar a juicio a la ex jueza María Belén Domínguez por el presunto delito de tráfico de influencias en una acción de protección que Jorge Yunda interpuso en junio del 2021 para mantenerse en la alcaldía de Quito tras ser destituido por el Consejo Metropolitano. Según Fiscalía, Domínguez habría dirigido, por medio de 2 ayudantes, la acción constitucional al Complejo Judicial Sur de Quitumbe para que la causa caiga en sus manos. Dicho recurso llegó a su despacho como un proceso de violencia contra la mujer y la familia.
Según las versiones, los mismos ayudantes confirmaron que recibieron disposiciones de la jueza para tramitar la acción, misma que fue aceptada parcialmente por la hoy procesada. El presidente de la Corte Provincial, Gustavo Osejo, ratificó las medidas cautelares contra la acusada, como son la prohibición de salida del país, uso de grillete electrónico, prohibición de enajenar bienes y la retención de cuentas bancarias por $19,800. En octubre del 2021, tanto María Belén Domínguez como un ayudante fueron destituidas de la función judicial por hallarse irregularidades en este caso. Según el Código Orgánico Integral Penal, el tráfico de influencias está penado de 3 a 5 años de cárcel. El magistrado aún no define la fecha y hora de la audiencia de juicio. Edison Saavedra, Noticias 7. 2 nuevas jornadas de minga de vacunación se llevarán a cabo, amigos televidentes, este mes de septiembre. El objetivo es incentivar a la población a aplicarse las dosis de refuerzo. El que no se pierda el ritmo de vacunación es una prioridad del gobierno nacional y para ello han organizado 2 mingas de vacunación. Organizado para el día 17 y 18 de septiembre y 24 y 25 de septiembre, tomando en consideración el logro que es de la última minga donde sobrepasamos la meta establecida y vacunamos a 106,000 personas en un día. Para estas jornadas se priorizarán las provincias de Esmeraldas, Guayas, Manabí, Santo Domingo, Orellana, Pastaza, Chimborazo, Los Ríos, Santa Elena, Morona, Santiago, El Oro y Loja, en donde las coberturas de vacunación son inferiores a la cobertura nacional al momento. El primer refuerzo de estas provincias está por debajo del 51%. La expectativa es que con esto se mejoren las coberturas de inmunización. De acuerdo a datos del vacunómetro, el 84% de la población tiene el esquema completo de 2 dosis y el 42% ya tiene la tercera dosis, es decir, la primera dosis de refuerzo. Vamos a estar activados en todo el país, en todo el territorio nacional, con brigadas móviles, con puntos de vacunación en centros estratégicos, mercados, terminales terrestres, centros educativos. Carolina Basante, Noticias 7. Atención, amigos televidentes, a la siguiente noticia. El Ministerio de Finanzas ofreció un pago de $300 millones al Seguro General de Salud del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IES. El mismo se hará efectivo hasta diciembre próximo. Histórica. Así ha sido catalogada la deuda que el gobierno nacional tiene con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IES. Desde el 2011 no se ha pagado un solo centavo. Con este antecedente, el gobierno nacional reconoció la necesidad de saldar la deuda y desde este año ha venido ejecutando soluciones al respecto. Por ello, este jueves se llevó a cabo la firma del acta compromiso entre el gobierno nacional y el IES, en la que se dispone la transferencia de recursos económicos al Fondo de Salud de Seguridad Social. Con un pago importante de $300 millones, cifra de deudas de hace muchos años. Este día tiene que estar marcado en la historia del Ecuador porque este gobierno no rehúye las responsabilidades. El dinero se destinará a cumplir con los compromisos pendientes y actuales con los afiliados, prestadores de servicios y atender necesidades urgentes de varias casas de salud. Nos hemos comprometido para que los afiliados, nosotros, los jubilados, como yo, que hemos aportado durante muchos años al Seguro Social, no se lleven terceros, sino sirva para nosotros. Que el país sepa que el Ministerio de Economía tiene la mejor apertura con el IES para honrar las deudas del pasado y del presente. Este pago se suma a los $140 millones que ya fueron adjudicados al IES a mediados de este año. María José Rosas, Noticias 7. En otro tema, la Feria de la Vivienda del BIES estará abierta al público hasta este 18 de septiembre en el Centro de Convenciones Metropolitano de la ciudad de Quito. Allí los visitantes podrán realizar precalificaciones de préstamos, entre otros productos. La Feria de la Vivienda BIES Quito 2022 se realizará hasta este 18 de septiembre en el Centro de Convenciones Metropolitano de la capital. El BIES tiene un punto de atención para precalificación de préstamos hipotecarios, información sobre los demás productos crediticios del banco e información sobre soluciones de pago para los afiliados y jubilados que necesiten refinanciar o reestructurar su deuda. María Belén Luzón, gerente de créditos del BIES, explica que entre los beneficios que podrán encontrar los afiliados están productos con una tasa de
interés desde el 5,99%. Financiamos hasta 25 años plazo y en viviendas que pueden costar hasta $460,000. Es decir, nuestros productos se van a adecuar de acuerdo al producto que el cliente esté seleccionando y también de acuerdo al monto y al plazo que el cliente solicite. Y agregó que el Banco del IES cuenta con créditos para otros productos como compra de terrenos, construcción y remodelaciones. Estas son aquellas tasas que ahorita están en una mesa técnica bajo análisis para ver si es que las mismas se mantienen, se reducen y qué condiciones más se pueden mejorar. Dentro de la feria también estarán los proyectos inmobiliarios a los que se puede acceder con estos créditos. Puedan ver qué requisitos necesitan cumplir y en ese momento sepan ya a qué monto acceden y por supuesto pues cumplan con la compra de su vivienda. El horario de atención es el viernes 16 desde las 16 horas hasta las 21 horas, el sábado 17 y domingo 18 desde las 11 horas hasta las 21 horas. La entrada es completamente gratuita. Manuela Bedón, Noticias 7. La visita del actor estadounidense Will Smith a Ecuador continúa para la grabación del documental Bienvenido a la Tierra para National Geographic. En esta ocasión estuvo en la comunidad Guaraní Bameno, localizada en el Parque Nacional Yasuní. En un video con una combinación de imágenes que circulan en las redes sociales se ve a Smith junto con las personas de la comunidad. Entre comillas, así se ve al príncipe del rap @Will Smith en las selvas más biodiversas del Ecuador. Yasuní, junto a la hermosa comunidad de Bameno, cierro comillas, escribieron en la cuenta @Guaraní Expeditions. De acuerdo con la publicación, el actor de 53 años de edad estuvo 4 días en la comunidad Bameno, en donde se grabó el contenido para la producción. Durante ese tiempo disfrutó de la hospitalidad del pueblo en medio de los espíritus de la naturaleza que cuidan nuestra reserva. Hacemos una pausa, amigos televidentes. Cuando regresemos, el primer encuentro entre el presidente ruso y su homólogo chino desde el estallido de la guerra en Ucrania ha resuelto las dudas sobre la posición de Pekín al respecto. Tendremos esta y otras noticias internacionales después de la pausa. Vamos enseguida con las noticias internacionales, amigos televidentes. Multitudes acuden a Londres para presentar sus respetos a la reina Isabel II. Las filas de quienes esperan dar el último adiós a la monarca británica alcanzan los 6 kilómetros de distancia. Multitudes de personas acuden a Londres para presentar sus respetos a la reina Isabel II. Una larga fila que ha llegado a ser de hasta 6 kilómetros se extiende por las calles que rodean el Westminster Hall. Con paciencia esperan su turno para visitar el féretro de la difunta monarca, una espera que para muchos vale la pena. Comenzamos nuestro viaje a lo largo del río Támesis esta mañana a las 6:45, así que hemos tardado unas 4 horas en llegar a este punto, lo cual está muy bien. Pensábamos que con la cobertura mediática tardaríamos al menos 20 o 25 horas en llegar. Es previsible, pero también es solemne por el escenario en sí mismo. Es bastante triste. Lo esperábamos, pero sigue siendo triste. La reina ha sido mi jefa, soy ex militar, así que la reina fue mi jefa durante 22 años. Este momento es muy importante para mí. La larga espera termina en una procesión envuelta en un escenario de solemnidad y reverencia, donde cada visitante para frente al ataúd envuelto en la bandera. El funeral tendrá lugar el lunes en la abadía de Westminster. Un total de 45 países de las Naciones Unidas pidieron al presidente Daniel Ortega que se siente a negociar para resolver la crisis política que atraviesa Nicaragua desde el año 2018. Durante el 51º periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, la Oficina de Derechos Humanos del organismo expresó su preocupación por Nicaragua. En los últimos meses, la oficina ha observado que la situación de derechos humanos en Nicaragua continúa deteriorándose.
En el evento que se realiza en Ginebra del 12 al 17 de septiembre, 45 países enviaron una carta al organismo para que el gobierno de Daniel Ortega libere a más de 190 presos políticos, garantice la independencia judicial y cese la represión contra medios independientes. La Oficina de Derechos Humanos de la ONU llamó al gobierno sandinista a resolver la crisis. Un diálogo nacional significativo, inclusivo y participativo es una de las vías más eficaces para resolver la actual crisis social, política y de derechos humanos. El mandatario aún no responde al llamado de las Naciones Unidas. Sin embargo, legisladores aliados a Ortega sostienen que el gobierno sandinista es respetuoso de los derechos humanos y de las libertades públicas. Un partido político que ha sido capaz de construir un modelo inspirado en los derechos humanos. Los derechos humanos no como discurso, sino los derechos humanos como una realidad. Postura que es criticada por organismos de derechos humanos locales, que denuncian que el Estado ha suprimido todas las libertades y ha encarcelado a sus críticos. En Nicaragua se vive la represión cruda, quieren ocultar la persecución, quieren ocultar la tortura que se ha infundido como un instrumento político, la tortura, las desapariciones forzadas de personas. Además de las Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos, el Parlamento Europeo y Estados Unidos recomiendan una negociación inclusiva, pero Nicaragua sigue desoyendo el llamado. Donaldo Hernández, Voz de América. Ahora les contamos que en España una inundación generó caos en el tráfico de Madrid por la rotura de una tubería en una carretera principal de la ciudad. Se calcula que se han derramado unos 6 millones de litros de agua. Madrid ha amanecido este jueves cubierta de agua hasta el cuello, no por la lluvia que también ha contribuido, sino por el estallido de una gran tubería en plena M30, una de las carreteras más utilizadas de la capital española. El incidente ha provocado graves inundaciones en los tramos subterráneos de la vía. Los bomberos han comprobado que no hubiera daños estructurales en los edificios cercanos y han desaguado las bolsas de agua de hasta 4 metros de altura en algunas zonas. Es una tubería de 1 metro de diámetro, para que nos hagamos a la idea, y el agua va a presión. Como podéis ver, ha levantado el asfalto, ha roto la calle y bueno, pues por aquí ha bajado hasta el túnel un río de agua. Se calcula que se han derramado unos 6 millones de litros de agua. Los vecinos y comerciantes también se han visto afectados con sus garajes y negocios inundados. La carretera ha tenido que ser cortada, provocando un auténtico caos en el tráfico en hora punta. Más de 1,5 millones de vehículos atraviesan la M30 cada día. Algunos tramos ya han sido reabiertos, pero el enorme socavón, que ha dejado casi 300 coches atrapados e inundados en un aparcamiento subterráneo, podría tardar más de un día en repararse. El primer encuentro entre el presidente ruso y su homólogo chino desde el estallido de la guerra en Ucrania ha resuelto las dudas sobre la posición de Pekín. China entiende las razones de Rusia para lanzar su llamada Operación Militar Especial. Una amistad sin límites que busca liderar el mundo cambiante. El primer encuentro entre el presidente ruso Vladimir Putin y su homólogo chino Xi Jinping desde el estallido de la guerra en Ucrania ha resuelto las dudas sobre la posición de Pekín en el conflicto. China entiende las razones de Rusia para lanzar su llamada Operación Militar Especial. Apreciamos mucho la posición equilibrada de nuestros amigos chinos en relación con la crisis ucraniana, ha celebrado Putin. El presidente de Rusia ha desvelado a Xi parte del mensaje que le transmitirá este viernes durante la reunión de la Organización de Cooperación de Shanghái. Los intentos de crear un mundo unipolar han adquirido recientemente una forma absolutamente fea y son completamente inaceptables. La respuesta de Xi a las críticas a un mundo dominado por Estados Unidos, con el que mantiene fuertes tensiones por Taiwán, fue totalmente clara. Frente a un mundo, una época y una historia en constante cambio, China está dispuesta a esforzarse con Rusia para asumir el papel de grandes potencias y desempeñar un papel de guía para inyectar estabilidad y energía positiva en un mundo sacudido por la agitación social. El presidente ruso también ha mantenido reuniones bilaterales con otros líderes de la OCS. La organización, que nació con la idea de contrarrestar la influencia de Estados Unidos en el mundo, cuenta con 8 miembros, además de observadores e invitados. Durante la reunión de este viernes, estudiarán una solicitud de adhesión del régimen teocrático de Irán.
Atención amigos televidentes, tenemos una noticia de nuestro compañero Byron Galarza desde Beijing. Con más de 2000 años de construcción, fueron descubiertos en 1978 y su legado forma parte de las 8 maravillas del mundo antiguo. Nombrada por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad, se trata de los guerreros de terracota, unas 8000 esculturas ocultas bajo la tierra y que ahora son precisamente un museo en la ciudad. A unos 1.200 kilómetros al oeste de Pekín está Xi'an, la capital de la provincia de Shanxi, de 31 millones de habitantes. Se encuentra una de las maravillas del mundo, los llamados guerreros de terracota, un complejo funerario de 60 kilómetros cuadrados de extensión, descubierto en 1974 a 50 kilómetros al este de la ciudad. Ha sido denominada como la tumba más grande del mundo. Tiene una forma de pirámide de 3 escalones, donde en unas naves puede ver uno impresionantemente el complejo de soldados enterrados. Según investigaciones, 700.000 trabajadores construyeron este complejo para proteger al emperador de la época, construcción que duró varios años. Tiene alrededor de 600.000 representaciones de tamaño superior al de 1,80 m de altura, casi todos soldados con caballos y jinetes, unos 600 en total. Algunos estudios concluyen que Xi'an es una de las antigüedades más grandes del mundo, es decir, asentamiento humano con casi 50.000 años de existencia, por lo que podría ser considerada una de las ciudades más antiguas de todo el universo. En el siglo VI de nuestra era, el emperador de la dinastía Sui retomó a Xi'an como capital del imperio y se la denominó como la entrada de la ruta y de la seda. En la actualidad, Xi'an posee un centro logístico para el resto del mundo con un complejo sistema de transporte de trenes y conexiones terrestres, puertos secos de almacenamiento y transporte. Millones de yuanes se intercambian actualmente por la nueva franja y la ruta que conecta China con Europa en unos cuantos días por los trenes de alta velocidad. Hoy es una meta del gobierno del presidente Xi Jinping para dinamizar el comercio mundial. Y de esta manera nosotros concluimos, amigos televidentes. Nos vamos, no sin antes agradecerles como siempre por su amable sintonía. Les esperamos mañana en una nueva emisión de Noticias 7 a las 7 horas en punto, por supuesto, donde vamos a tratar temas importantes de coyuntura nacional e internacional. Es momento de pasar a los deportes. Ya están listos nuestros compañeros del equipo de Fanático para compartir con ustedes las mejores noticias deportivas. Hasta pronto, buenas noches, que descansen.